Saludos, estimadas y estimados estudiantes de la educación profesional secundaria. Soy el profe Marcelo y estamos en matemáticas ya en la clase 5. Y la clase 5 empieza con esta pregunta: ¿quién llega primero? Y si vemos la clase, el archivo de la clase, se nos presenta la siguiente situación problemática con el dibujo de esta cancha. Escuchen con atención. Ana y Luis son dos hermanos gemelos que están sentados mirando la cancha de fútbol. Y de repente Luis le dice a su hermana gemela: hagamos una carrera hasta la esquina que está en diagonal de la cancha. Ana le responde: puede ser, pero hagamos caminos distintos. Entonces Luis pregunta: ¿cómo serían esos caminos? Y Ana le dice: vos vas por el borde de la cancha y yo voy por la diagonal, ¿querés? Y Luis, que está con muchas ganas de jugar, le dice: dale, empecemos. En esta situación, en este jueguito, hay una pregunta que es interesante, que justamente ¿quién llega primero? Recordemos que Ana y Luis son gemelos, entonces tienen la misma constitución física, la misma edad, la misma fuerza, es decir, van a correr a la misma velocidad. Entonces la cuestión es ver si alguno tiene algún tipo de ventaja. Bueno, si alguien sabe cómo responder esta pregunta, si alguien sabe cómo justificar qué cálculos hay que hacer, puede hacerlo en una hoja. Agarra una hoja aparte, hace el dibujo, hace los caminos por los que van los hermanos, calcula la distancia y responde a ver si es que alguno de los dos hermanos, si Ana o si Luis, tienen alguna ventaja. En definitiva, ¿quién llega primero y por qué? Ahora, si no saben cómo se resuelve esta situación, no se preocupen, porque a continuación vamos a ver un teorema que fue descubierto o que fue probado por uno de los 7 sabios de Grecia hace miles de años. Estamos hablando del teorema de Pitágoras. Bueno, Pitágoras vivió en la antigua Grecia hace mucho tiempo y es considerado uno de los 7 sabios, de los más grandes sabios de la cultura griega, ¿no? El teorema de Pitágoras nos muestra una relación que hay en todos los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo recto, ese que se denomina así con ese cuadradito, ahí tenemos un ángulo recto. Específicamente el teorema de Pitágoras nos dice la relación que hay entre la hipotenusa, que es el lado más largo, y los catetos del triángulo rectángulo. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo y es el que está frente al ángulo recto. Observa, está frente al ángulo recto. Los catetos son los otros lados más cortos y son los que forman el ángulo recto. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si a la hipotenusa la llamamos A y a los catetos B y C, en este caso sería A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Hay que tener mucho cuidado porque la relación es cuadrado de la hipotenusa igual a los cuadrados de los catetos. Los nombres A, B y C pueden cambiar. Lo que nunca va a cambiar es que el cuadrado de la hipotenusa del lado más largo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces acá está enunciado el teorema de Pitágoras para que lo tengan a mano con todos los elementos. En todo triángulo rectángulo, o sea, tiene que ser rectángulo. Si no es rectángulo, no se cumple. En todo triángulo rectángulo se verifica que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, hay una demostración gráfica, hay muchas demostraciones del teorema de Pitágoras, gráficas, analíticas, hay demostraciones físicas, veremos a continuación algunas. Entonces la cuestión es, siempre empezamos con un triángulo A, B, C, bueno, acá en este caso A es la hipotenusa, B y C son los catetos. Si vemos en esta figura con muchos cuadraditos, vemos que en el centro hay un cuadrado naranja que es del lado A. Entonces este cuadrado naranja, el área naranja es A por A, la superficie de un cuadrado,
el lado al cuadrado, en este caso A por A cuadrado. Y tenemos triangulitos con cateto B y C, B y C, ¿no? Entonces hay un cuadrado más grande marrón que es B más C, que lo contiene el otro cuadrado del lado A. Bueno, acá de lo que se trata en esta demostración, vamos a mover los lados marrones, los triángulos marrones, fíjense, este triángulo de acá, de arriba a la izquierda, lo muevo y lo junto con el triángulo de abajo. Ahora el triangulito marrón de arriba a la derecha lo muevo y lo junto con el triángulo que está a la izquierda. Y me quedan de nuevo las áreas marrones y las áreas naranjas, pero distribuidas de otra manera. O sea, el área naranja no cambió, simplemente quedó distribuida de otra manera. Y acá fíjense, este lado, el lado más chico del triángulo, mide C. Entonces acá tengo un cuadrado de C por C, que es C cuadrado. Y el lado más grande del triángulo mide B. Esto es B. Esto es B cuadrado. Entonces acá tengo C cuadrado más B cuadrado, que es justamente el área naranja, que es A cuadrado. Es decir, se verifica lo que decíamos. C al cuadrado más B al cuadrado es igual a A cuadrado. Lo único que hicimos es distribuir los triángulos marrones de otra forma, para que el área naranja, que en principio era A cuadrado, ahora me queda C cuadrado y B cuadrado. ¿Sí? C cuadrado y B cuadrado. Esa es una demostración que es atribuida a Bhaskara, que es un matemático árabe también de hace muchísimos siglos, que él hizo esta demostración gráfica. Bueno, pero a ver, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un triángulo cuya hipotenusa vale 5 y el cateto, uno de los catetos vale 3 y el otro vale 4 metros. Todo el metro, 5 metros, 3 metros y 4 metros. Entonces la hipotenusa, que va a ser los 5 al cuadrado, tiene que ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y sí, si hacemos las cuentas, 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, sumamos 16 más 9 es 25, que justamente es 5 al cuadrado. Estos valores, 5, 3 y 4, o 3, 4, 5, forman una terna pitagórica. O sea, son tres números naturales que cumplen la relación de Pitágoras, que cumplen con el teorema de Pitágoras. Bien, el teorema de Pitágoras tiene muchísimas aplicaciones. Entre las más importantes es que sirven para calcular distancias. También sirven para representar números irracionales. Sirven para calcular alturas en lugares donde no podemos acceder a toda la altura. Sirve para verificar justamente si un triángulo es rectángulo. Se usan muchísimo en la trigonometría. Bueno, ahora vamos a ver algunas demostraciones algebraicas. Una demostración algebraica del teorema de Pitágoras y es una demostración basada en el mismo dibujo. Empezamos con el mismo dibujo. Entonces vemos que el cuadrado grande, el cuadrado marrón, tiene de lado B más C. B más C, B más C, B más C, B más C. Entonces el área de ese cuadrado grande marrón es B más C por B más C, o sea, lado por lado. Si multiplicamos, aplicamos la distributiva, al final nos queda el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O sea, nos queda B cuadrado más 2BC más C cuadrado. Independientemente de las medidas, pueden medir lo que sea, siempre que sea rectángulo se va a cumplir esto. Por eso es una demostración analítica. Acá no importan los valores, sino que importa hacer un análisis de la situación. Bien, ya tengo el cuadrado grande, que es el cuadrado marrón, que es B más C. Ahora veamos el cuadrado central, el cuadrado pequeño, el cuadrado del lado A. Ese está más fácil. El cuadrado del lado A es A por A. O sea, A cuadrado. Ajá. Bien. Y nos queda cada triángulo pequeño, o sea, estos triangulitos marrones, que tienen cateto B y C. Como tienen un ángulo recto, entonces uno de los catetos es la altura y el otro es la base. Entonces,
el área de un triángulo es base por altura sobre 2. O sea que cada triángulo va a ser un medio de B por C. Pero en total tenemos 1, 2, 3, 4 triángulos chiquitos de los marrones. Entonces 4 triángulos son 4T, 4 por un medio por B por C. En definitiva es 2 por B por C. Bueno, ahora juntemos todo esto que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? El cuadrado grande, el marrón del lado B más C, contiene al cuadrado pequeño del lado A y contiene a los 4 triangulitos marrones. Entonces, el cuadrado grande, que es de área A, que es B cuadrado más 2BC más C cuadrado, es igual a P más 4T, donde P es A cuadrado y 4T recién vimos es 2 por B por C. Entonces tenemos que B cuadrado más 2BC es A cuadrado más 2BC. Acá vemos que se repite 2BC en ambos miembros de la igualdad. Es decir, agarramos este 2BC del primer miembro, lo pasamos al otro miembro restando. Se cancelan los 2BC, porque 2BC menos 2BC se anulan, y me queda A cuadrado solamente en el segundo miembro de la igualdad. La escribimos al revés, la damos vuelta. A cuadrado es igual, o sea, la hipotenusa A al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, B cuadrado más C cuadrado. Y con eso tenemos una demostración analítica, algebraica, del teorema de Pitágoras. Bueno, antes de pasar a otro ejemplo, quiero compartir con ustedes, como les dije, hay muchas demostraciones del teorema de Pitágoras y en determinado momento es como que hay una especie de competencia a ver cuál es la demostración más llamativa. Hay demostraciones que son muy analíticas, muy interesantes. Hay demostraciones que hacen mucho empleo de planos, que hacen de tangentes, de paralelas, de perpendiculares, y otras que usan elementos físicos. Aquí yo les estaba separando. GeoGebra es un software que nos permite justamente estudiar matemática y en forma de geometría y en forma de álgebra también. Bueno, acá hay algunas demostraciones del teorema de Pitágoras. A ver, por ejemplo, esta. Si corro el deslizador, fíjense que tengo la hipotenusa, que sería este lado. Este cuadrado tiene que ser igual a la suma de estos dos cuadrados más chicos que están coloreados. Entonces acá lo que hace es justamente traza una paralela a la hipotenusa que pasa por el vértice del triángulo y después traza una perpendicular. Y fíjense que trasladando vemos que justamente este triángulo, este cuadrado grande, es la suma de los dos cuadrados de los catetos. Esa es una demostración gráfica. Esta demostración gráfica es muy parecida, ¿sí? Podemos hacerla más grande o más chica. Por ejemplo, a ver, la tenemos ahí. Lo que hacemos es arrastrar cada figura, digamos, a su color correspondiente. Y también vemos del mismo modo que este cuadrado grande de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Lo bueno de esta demostración, es que yo puedo hacerlo más pequeño, por ejemplo. ¿Sí? Puedo ir cambiando. Por eso son demostraciones. No importan las medidas. Fíjense que acá no estamos dando medidas. No damos ninguna medida en ningún momento. No importan las medidas, siempre se va a cumplir. La condición es que el triángulo sea rectángulo. O por ejemplo, que estos dos catetos sean iguales y la hipotenusa, bueno, sea más grande. Entonces esto es muy parecida a una que le atribuye a una demostración que se le atribuye a Platón, otro sabio griego, otro de los 7 grandes sabios. Que justamente acá está la demostración de Platón, que es con un triángulo isósceles, perdón, un triángulo rectángulo isósceles, que simplemente hace eso, traza dos perpendiculares, o sea, corta por la mitad los dos cuadrados más pequeños
y después las acomoda formando el cuadrado de la hipotenusa. Acá tenemos Bhaskara, de nuevo. Bhaskara hizo eso, hizo el cuadrado del lado A y un cuadrado más grande del lado B más C. Y desplazando los triángulos, o sea, empezamos con el triángulo amarillo, es la hipotenusa al cuadrado, el cuadrado amarillo, este cuadrado amarillo es la hipotenusa del triángulo al cuadrado, y después moviendo me queda un cuadrado más pequeño, que sería el cateto más pequeño amarillo, y el cuadrado amarillo más grande, que sería el cateto más grande al cuadrado, que también son amarillos. Entonces los dos amarillos son iguales al amarillo de la hipotenusa. O sea, se vuelve a cumplir el teorema de Pitágoras. Todas estas demostraciones fueron hechas con GeoGebra, usando geometría, usando análisis. Y también acá les voy a mostrar unas demostraciones que se hicieron utilizando elementos físicos, en este caso agua y unos recipientes, para mostrar. Tenemos al medio el triángulo rectángulo, fíjense, acá el ángulo recto, entonces estos dos cuadrados blancos son los catetos, y el cuadrado azul, que está lleno de agua azul, es la hipotenusa. Entonces fíjense lo que hacen. El agua de la hipotenusa pasa a llenar los cuadrados de los catetos, con lo cual demostramos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por ahí. Y al revés. Sacamos el agua de los catetos, la pasamos a la hipotenusa y vemos que se cumple de nuevo. Todo un trabajito hacer esto para que no se pierda el agua. Acá hay 6 demostraciones, hay muchísimas, pero estas 6 demostraciones son las más, digamos, las más interesantes, porque de alguna u otra manera todas las demás tienen algo que ver con esta. Entonces acá empieza mostrando qué es el teorema de Pitágoras. Dice, habla del triángulo rectángulo, hipotenusa C y catetos A y B. Entonces ahí nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y no importa cómo sean las medidas. Empieza con Bhaskara. Sigue con otra. Fíjense cómo va armando, va haciendo los distintos cortes y va llenando para hacer la suma de los cuadrados de los catetos, o de otra forma. El azul siempre la hipotenusa y los rojos siempre son los catetos. Esta demostración es interesante. Esta sale de la hidrodinámica en el estudio de fluidos. Es un teorema también muy conocido, donde se deforman, o sea, los triángulos, fíjense, los cuadrados se transforman en estos paralelogramos y luego se transforman en el cuadrado de la hipotenusa. Muy buena demostración. Bien, sigamos con la clase. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver cómo resolver el problema de los gemelos. Ya vimos las demostraciones. Veamos este ejemplo. Dice, calcular la diagonal de este rectángulo. Tengo un rectángulo que tiene un lado que mide 5 y el otro lado que mide 12. Y quiero saber cuánto mide la diagonal. O sea, la diagonal une dos puntos opuestos, no consecutivos, o sea que no son lados del rectángulo. Ajá. Y bueno, si yo agarro, trazo la diagonal y me quedo con la mitad del rectángulo, tengo un triángulo rectángulo, justamente porque acá tengo el ángulo recto. Esto va a medir 12 y 5. Y lo que necesito conocer es cuánto vale la hipotenusa. Entonces la diagonal al cuadrado, como la hipotenusa de la diagonal al cuadrado es 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. O sea, 144 más 25, que me da 169. Paso el cuadrado como raíz.
porque esto es una ecuación. Acá en lugar de x estamos usando la d para una cantidad desconocida. Entonces d igual raíz cuadrada de 169, que en este caso nos da 13. Si esto estuviese en metros, bueno, sería 13 metros. Si estuviese en kilómetros, 13 kilómetros y así. Entonces, recuerden que siempre que se resuelve un problema, se hacen los cálculos, pero hay que escribir la respuesta. Y acá en el enunciado me decía que los lados medían 12 y 5 metros. Entonces, la diagonal de este rectángulo mide 13 metros. O tiene una longitud de 13 metros. Recuerden que siempre hay que escribir la respuesta y también poner la unidad correspondiente. Bueno, esa es una de las aplicaciones que es para medir distancias justamente. Distancias que están en un triángulo rectángulo. Entonces en el triángulo rectángulo tenemos dos situaciones. Una es el cálculo de la hipotenusa y otra es el cálculo de un cateto. Acá tenemos este triángulo rectángulo que tiene hipotenusa P y catetos Q y R. Entonces la relación es P al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a Q al cuadrado más R cuadrado. Siempre, chicas, chicos, lo primero es identificar cuál es la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es P. Acá no me daba ningún nombre. Bueno, le digo diagonal porque me pide diagonal. Le pongo D. D al cuadrado es 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Bueno, acá ya me dan los nombres de los lados. Esta es la hipotenusa. Entonces, P cuadrado igual a Q cuadrado más R cuadrado. Siempre lo primero que tienen que hacer es ubicar la hipotenusa. Es el más largo. Está frente al ángulo recto. Y los dos lados más cortos que forman el ángulo recto, esos son los catetos. Bueno, en este caso es P cuadrado, Q cuadrado más R cuadrado. Tengo los datos. Q vale 16 centímetros y R vale 30 centímetros. Reemplazo los valores, hago los cálculos, sumo, paso la raíz cuadrada, o sea, esta es la ecuación, y me queda que P vale 34. Como las medidas originales estaban en centímetros, P, la hipotenusa P vale 34 centímetros. Siempre escribir la respuesta. Bueno, ese es un caso, cálculo de la hipotenusa. El otro caso es el cálculo de un cateto. O sea, me dan de dato la hipotenusa, por ejemplo, acá tengo este triángulo H, es la hipotenusa, K y J son los catetos. Entonces, acá me dicen que H, que es la hipotenusa, vale 10, y K, que es el cateto mayor, vale 8. Entonces la incógnita es J. Pero ¿qué me dice Pitágoras? Que la hipotenusa, o sea, H al cuadrado es J cuadrado más K cuadrado. Pero ahora, si reemplazo valores, me queda 10 al cuadrado es igual a J cuadrado más 8 al cuadrado. Lo que tengo que despejar es J. Entonces, lo pongo al revés. J cuadrado más 8 cuadrado lo pongo en el primer miembro, igual a 10 al cuadrado. Y de ahí paso el 8 cuadrado restando. Y luego paso el cuadrado como raíz cuadrada. Resuelvo. 100 menos 64 es 36. La raíz de 36 es 6. O sea, el cateto J mide 6 centímetros porque las medidas originales estaban en centímetros. Bueno, en estos ejemplos que yo les preparé para que lo entiendan, los números son enteros. No siempre me va a dar 6 centímetros, 20 centímetros, 34 centímetros, por ahí me va a dar 6,03 centímetros, que es 30,57 kilómetros. Es normal que en la vida cotidiana, en las situaciones que se nos van planteando, los números no sean enteros exactos, sino que vengan con decimales, con coma. Entonces recordemos, siempre lo primero que tienen que hacer es identificar la hipotenusa, que es el lado más largo. Y ahí los otros lados son los catetos, y ahí podemos plantear el teorema de Pitágoras. Porque los nombres de la hipotenusa y los catetos pueden cambiar, pero la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Bueno, veamos ahora el problema de los gemelos. La cancha tiene un ancho de 30 metros y un largo de 50 metros. Entonces los chicos están en una de las esquinas y tienen que ir a la esquina que está al frente en diagonal. Entonces Luis va a ir por el borde, o sea, Luis va a hacer 30 y luego 50 metros. Entonces Luis va a recorrer 30 más 50 metros, 80 metros. Recuerden que Luis y Ana son hermanos gemelos, o sea, van a tener la misma edad, el mismo físico, la misma fuerza, por lo tanto van a correr
a la misma velocidad. Entonces queremos ver si hay alguna diferencia por el recorrido, porque Luis va por el borde y en cambio Ana va por el medio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién gana? A ver, hagan sus apuestas y tienen que justificar por qué gana el que gana. Bueno, resulta que ahora Ana va por la mitad de la cancha, y si va por la mitad, fíjense que este es un triángulo rectángulo, porque sería la diagonal del rectángulo, como la que vimos arriba. Entonces el rectángulo tiene el lado 30 y 50, y la diagonal no sé cuánto mide, pero la diagonal es el lado más largo, por lo tanto la hipotenusa. Entonces el recorrido que hace Ana, que lo llamamos A al cuadrado, es 30 al cuadrado más 50 al cuadrado. Elevamos al cuadrado 900 más 2500, me da 3400. Y el cuadrado del recorrido de Ana pasa como raíz cuadrada, porque en este caso la incógnita es la A. Ajá. Entonces me queda raíz cuadrada de 3400. Y resulta que la raíz cuadrada de 3400 es 58,31. Entonces Ana va a recorrer 58,31 metros. Vieron que no siempre da un número exacto. Puede dar con decimales y seguramente muchas veces va a dar con decimales. Entonces va a recorrer 58,31 metros. Y Luis tiene que recorrer 80 metros. Entonces, si van a la misma velocidad, obviamente la que gana es Ana, porque recorre menos distancia y va a tardar menos tiempo. Entonces la que llega primero es Ana, justamente porque aplicando el teorema de Pitágoras, vimos que Ana va a recorrer menos distancia que su hermano Luis. Bien, el teorema de Pitágoras tiene muchísimas aplicaciones, hay muchas aplicaciones más, veremos algunas en otras clases más adelante. Por ahora veamos el resumen de la clase. El teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo, es decir, tiene que haber un ángulo recto, un ángulo que mida 90 grados, o sea, dos catetos perpendiculares. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, como muestra esta figura. Si tenemos la hipotenusa y tenemos los catetos. Si tenemos la hipotenusa que mide 5 y los catetos que miden 3, 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es justamente 25, que es 5 al cuadrado la hipotenusa. Siempre lo más importante es identificar la hipotenusa. Identificamos cuál es la hipotenusa, que es el lado más largo, y los otros van a ser los catetos que forman el ángulo recto. De ahí planteamos Pitágoras y podemos calcular tanto la hipotenusa como los catetos. Bueno, recuerden que en la plataforma tienen las tareas para hacer y nos vemos en la próxima clase. Sigan avanzando, sigan aprendiendo con ganas. Saludos.